Los relojes Emporio Armani son una línea de relojes elegantes y modernos, fundada por el diseñador de moda Giorgio Armani en 1975. Están disponibles en una amplia gama de estilos, desde pulseras clásicos hasta relojes deportivos más modernos. Suelen ser la elección para aquellos que buscan un reloj de estilo elegante principalmente. Por si no sabías, Giorgio Armani ha creado muchas marcas. Entre las más conocidas son Giorgio Armani, de alta costura y accesible al público en general, Armani Collezioni, ropa de alta calidad, Armani Exchange, línea de moda más accesible, Armani Junior, ropa para niños especialmente, Armani Privé, colección de alta costura, de lujo y eventos especiales. Y por último tenemos Emporio Armani, más conocido y famoso por sus relojes. Buscando por YouTube no encontré buenos videos que detallan las diferencias entre original y réplica, pero de los que encontré esto me pareció interesante y lo vamos a ver en este video con el reloj que tenemos, AR1828. Es importante tener esto de referencia. El promedio de la caja de los relojes elegantes para mujer pueden oscilar entre 26 y 34 milímetros de diámetro. Para los relojes de hombre entre 38 y 46 milímetros. Y los deportivos pueden ser desde 46 milímetros hasta más. Sus características principales de este Emporio Armani AR1828. Medidas de la caja 46 milímetros, o sea, está en el promedio de cajas grandes del promedio de relojes elegantes. 5 ATM, o sea, posee una resistencia al agua de 5 atmósferas. ¿Esto qué significa? Un reloj con una resistencia al agua de 5 atmósferas es adecuado para nadar en la superficie, nada más. Ducharse o realizar actividades acuáticas superficiales, muy superficiales. Forma de caja redonda. O sea, la estructura de toda la caja redondeada llama mucho la atención, le da una gran elegancia y se ve increíblemente bien. Grosor de la caja es 12.3 milímetros, más o menos ancho, y así todas estas características lo pueden leer acá. Todos estos detalles lo podemos ver en el original, pero casi todos estos detalles también están en la réplica que vamos a ver. Ahí está, Emporio Armani. Muy buena caja, muy bonita y presentable. Color negro muy elegante, ¿no? Atrás de la caja vemos un sticker con código de barras. Le sacamos el empaque. Hay que analizar un poco esta caja. Si pueden notar, recién abro esta caja y miren cómo está. Se nota pliegues internos. No es muy prolija la caja. Además, si está cerrada, se supone que debería de estar totalmente limpia de cualquier partícula. Pero como ven, encontramos bastante suciedad. Ya más o menos ustedes intuyen si es réplica u original con estos detalles que voy diciendo. Y dentro hay otra caja más. En total son 2 cajas y un empaque. Y como pueden ver, dentro de esta caja la calidad deja mucho que desear. Se hacen notar los chinos. Todo lo que supuestamente hacen bien, el reloj lo más parecido posible, lo embarran dejando una caja toda desaliñada, sucia y mal acabada por dentro. Y acá que encontramos, ¡ah, su madre! Acá van a ver algo que quedarán más que sorprendidos. Viene con la certificación de autenticidad y todavía bien hecho. Supuestamente así vienen los originales, algunos relojes, ¿no? Pero acá en esta réplica ha venido este cartón de autenticidad en italiano todavía, manual y encima códigos de barra. Impresionante, increíble. Parece que la marca Emporio Armani no se ha pronunciado sobre estas réplicas al detalle. Y no hay un control de parte de las entidades de hacer pasar o no desde la procedencia o empresas que las producen, especialmente de esta marca. Nunca he visto en los años que tengo de los relojes que vengan con todos estos detalles, certificaciones muy bien hechas y manuales como vienen en el original. Este es el manual, muy bien hecho, aunque no he podido hacer la comparación con respecto al original, ya que no vino con el manual. Este manual réplica es de una calidad de 80, de 0 a 100, 80 le pongo. Y es que he visto originales que los manuales no son de tanta calidad como los manuales de los Casio, por lo que con respecto a la identificación del original, el manual no es una referencia. Es relativamente grueso, ya que tiene varios idiomas, y en cada idioma lo podemos condensar de este grosor. Parece poco, pero es bien detallado y se entiende bien, especialmente los detalles de cuidado y a tener en cuenta.
ya que este reloj no tiene funciones avanzadas sino es de funcionamiento básico. En la pequeña caja donde alberga el reloj propiamente dicho, me ha llamado la atención este sticker que nos dice Made in China, calidad testificada, y más adelante veremos que los originales no vienen con este tipo de sticker. Me parece que antes los originales venían con esta caja, o es muy probable que algunos modelos originales sigan viniendo con esta caja. Además, los chinos suelen copiarse de cajas anteriores y ponerlas en relojes de modelos nuevos, eso suelen hacer mucho. Acá podemos notar que esta almohadilla no está uniforme, está como muy armado. Acá en Perú, cuando algo está muy armado y no es profesional, no es de calidad, decimos que es Armani. Por lo que puedo decir, esta caja está muy Armani. Es realmente sorprendente que el reloj réplica venga con todos los detalles y certificaciones como si fuera original 100%. Lo primero a notar es el plástico grueso que lo cubre y además dice Emporio Armani. Yo te aseguro que si lo ves así, con los sellos de Armani, su protección, etc., no vas a dudar que sea original. Además, viene con su código de barras. Increíble. Pero ojo, este código de barras no es del modelo, no es del color de este reloj. La página App Syncentric es una excelente herramienta que nos detalla el producto en foto y características del código de barra que les detallamos. Solo ponemos el código de barras en el campo de texto y elegimos identificar. Como pueden ver, es otro modelo diferentísimo al que es de color negro. Esto siempre pasa con los relojes réplicas. Por eso siempre verificar el código de barras si es que lo compras del extranjero. La inclusión Collateral Material, traducido como material complementario, se refiere a los materiales adicionales que se incluyen en la caja junto con el reloj, como manuales, paños de limpieza u otros productos como hojas de garantía. Ambos, original y réplica, tienen esta etiqueta, Collateral Material, pero tienen distintos códigos de barra. El original contiene esta caja blanca, pero lo más importante son las etiquetas con ciertos tipos de código QR. Acá vemos AR1828, que es el código del reloj, y también otros números como 140805 y 6271, y el precio en dólares, además que nos dice Emporio Armani Classic Chronograph Black. Al observar bien esta caja, definitivamente vemos una gran calidad. El sello de reciclaje casi siempre se define en las cajas originales. En cajas réplicas no he visto este sello de reciclaje, muy difícil. Nos viene con este cartón, y no un manual, pero nos especifica la página web oficial y más información de garantía, visitando esa página además de un número telefónico y dirección física. En la otra cara de este cartón nos dice los cuidados y precauciones que debemos tener con este reloj. Interiormente la caja no presenta ninguna suciedad, solo pliegues hechos a mano en las esquinas, lo cual podría hacerme pensar que en esta caja es réplica, pero ese tipo de pliegues lo hacen manualmente. Además, el interior está muy prolijo, limpio y perfecto, lo cual descarta cualquier duda. Y después vemos la caja donde está el reloj. Esta caja es de gran detalle, además es una caja muy fina. Atrás vemos el símbolo UKCA y reciclaje también. Con eso basta para saber que es original, ya que en la réplica nos viene solo este sticker. Abrimos la última caja que contiene este reloj y las letras tienen un cierto relieve. Al comparar las etiquetas, el original tiene las letras más gruesas como de negrita y el pliegue de arriba vemos que los espacios son más espaciados. Tienen códigos de barras distintos. Y también en la etiqueta original, en la pequeña división que es donde debe de estar el precio, lo está. En cambio en la réplica no tiene ningún precio. Y esto es para que sea más fácil pasar controles de impuestos. Haz la prueba digitando el código de barras de cada uno con la página que enseñé en un principio, appsyncentric.com, y vas a comprobar por ti mismo la importancia de esta página y la identificación de productos originales. La calidad es la originalidad de un producto y uno de los métodos para detectar un reloj original es mediante el reconocimiento de la correa de cuero legítima. ¿Y cómo lo detectamos? Fácil. El cuero auténtico suele tener una textura irregular
y un patrón único y natural. Acá se puede observar hendiduras que se han hecho y tienen un camino para parecerse al cuero. En cambio, acá vemos toda una trama, una superficie de hendiduras irregulares, propio del cuero original. En esta parte es más difícil observar esa diferencia, pero si observas con detenimiento te vas a dar cuenta. Acá en la parte exterior de la correa podemos distinguir mejor la diferencia entre original y réplica. El de la derecha no son puntos naturales y espontáneos, lo cual deducimos que es cuero sintético. En el original, la correa, la parte cercana a la caja, es ligeramente más gruesa que la terminación. Al ser esta parte más gruesa, va a hacer que sea más difícil flexionar, y a medida que vamos al final de la correa es más fácil flexionarla. En cambio, la correa réplica es gruesa cerca de la caja, pero no hay un rebaje homogéneo, es decir, vemos rápidamente que la correa es más delgada. Miren, el grosor acá y acá ya bajó bastante. Esto hace que esta parte sea demasiado flexible frente a esta parte que es demasiado duro, y esto sumado a que no es original. Recordar que el cuero legítimo es más flexible que uno sintético. En el original, el grabado de las letras Emporio Armani y Genuine Letter es mucho más profunda. Son letras chatas y concisas. En cambio, en la réplica son más alargadas y más superficiales. Con respecto a las hebillas, son muy parecidas, pero el original tiene las letras más bajas y ligeramente más redondeadas. Además que el contorno de las letras es muy ancho. Y en la réplica, estas letras son más delgadas, vemos una especie de rayadura en toda la superficie. Otra diferencia importante, y se necesita mucha observación, es el logo de Giorgio Armani, es decir, el águila que está arriba del reloj. En el original, las grietas de esta águila son, por decirlo así, más carnosas. Y más abajo, la misma águila, pero en el medio de Emporio Armani, el original se ve con mejor distinción y se ve que el ave mira hacia la derecha. En cambio, en la réplica mira hacia la derecha, pero no es tan definido. Otras diferencias encontré en las asas del reloj. Fíjense este detalle, la hermosura de este reloj también se basa en el grosor de la caja y en su redondez, además de lo brillante que es como un espejo. Todos estos detalles también lo tiene la réplica, pero la diferencia entre réplica y original lo podemos encontrar también en que la asa del reloj tiene una bajada un tanto más pronunciada y además tiene partes rectas, en cambio el original es totalmente curvo. Esta diferencia es bien notoria. Me hace recordar la diferencia de asas entre el Casio Edifice EFR 539 original versus réplica, en todos sus modelos. En todos los modelos que conozco de Emporio Armani original y réplica, en la tapa de atrás va a estar el águila alineado, y esto es porque hay una hendidura en donde va la corona, para que pueda cerrar bien la tapa. Y ojo, esta hendidura lo tiene original y réplica. La diferencia está en que el código que figura en la tapa, que dice OPI China 21, en el original está mucho más legible, letras bien claras de entender. En la tapa original nos dice UKCA. Este código es muy importante y hasta ahora en las réplicas no ponen este código. Además, las letras Solid, Stainless Steel, etc. son más llenas, estilo negrita. En cambio, en las réplicas son más delgadas. Al abrir las tapas nos encontramos con diferencias muy interesantes. En el original hay una franja de plástico que cubre casi todo el diámetro. En cambio, la réplica solo cubre la pila del reloj. Estos detalles de protección de la máquina lo encontramos en casi todos los relojes originales, en diferentes marcas. Todos los originales suelen estar bien protegidos. Me sorprendió que en la réplica, en la parte de los pulsadores, viniera con unos topes de metal dentro del plástico protector, que ayudan como una prótesis o extensión de los botones, porque como ven, los pulsadores están en el aire, tanto el original como la réplica, y necesitan este plástico como una prótesis para activar los botones o pulsadores. El original utiliza solo el plástico para ese propósito. Sin embargo, la réplica pareciera que usa mejor ese recurso usando esos pequeños metales.
Es realmente sorprendente. Ambas máquinas son idénticas, no he encontrado ninguna diferencia físicamente, pero el vendedor de China del reloj réplica me dijo que el movimiento es movimiento chino y el reloj original Emporio Armani lo conseguí de un proveedor original. Estos relojes utilizan movimientos de cuarzo suizo o japonés. La Miyota JS25 original es movimiento de cuarzo, fabricado por Citizen. Es conocida por ser un movimiento de cuarzo fiable y preciso, y se utiliza en muchos relojes deportivos y de estilo casual. Este reloj utiliza la pila SR621SW y su vida útil es de 2 a 3 años. Hay un punto cerca a la corona que dice push. Ahí aprietas con una aguja o una herramienta punzocortante para sacar la corona y así poder sacar toda la máquina de la caja. Observé que las agujas son bien distintas, original y réplica. La réplica tiene la forma atornillada más larga. Las formas son distintas, pero básicamente tienen el mismo tamaño de largo toda la aguja. Esta es la carátula del original. Obviamente al sacarlo ya rápidamente le entra el polvo. En realidad observo muy buenos acabados de un reloj elegante. Lo que impresiona de nuevo es que ni aún así viendo sin el vidrio se logra ver la diferencia con la réplica. Es increíble. Aquí las diferencias son minúsculas, que hasta el más experto no podría descifrar las diferencias. Lo que observé es que en el original el ave en las franjas es metal no pulido y se ve algo así como carnoso, viéndolo con una lupa. En la réplica se ve esta franja pero son ligeramente menos carnosas y también si puedes darte cuenta todo el borde está manchado o sucio en la réplica, pero solo puedes notarlo obviamente desarmando como lo ves acá. Réplica y original. Este es el original. Miren el grosor y la redondez de la caja. Esa característica me gusta bastante de este reloj y también los detalles plateados con el fondo negro. Y aquí la réplica. Este modelo AR1828 es parte de otras combinaciones que lanzó Emporio Armani. Aquí otros colores y combinaciones con sus códigos. Cabe detallar que las características réplica y original también se aplican para estos modelos y colores. Es toda una gama de combinaciones, de entre correas de cuero, correas de nylon, correas de metal y correas de malla milanesa, que dan una gran variedad para escoger. Espero que te haya servido este video, no te olvides de regalarme un me gusta y hasta un próximo. Chao.